Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, no hay nadie conectado en el momento, entonces vamos a arrancar a dictar la clase como tal para que quede grabada allí y para que en el momento que ustedes puedan conectarse a revisarla, la puedan ver y la puedan analizar muy bien. La próxima semana tenemos nuestro primer parcial, entonces es muy importante que escuchen esto, que vean la grabación que estoy haciendo en este momento para que tengan en cuenta todos los detalles que vamos a hacer y a tener en cuenta para nuestra siguiente semana. La próxima semana nos vamos a encontrar a esta hora, a las 9 de la mañana. Les voy a dar la explicación de los contenidos del parcial, los tres componentes, cómo los van a trabajar, qué van a desarrollar en ellos. Se ponen a hacer el parcial de inmediato y se pueden retirar. Es muy importante que entiendan que el examen se va a presentar única y exclusivamente en ese día, es decir, el próximo sábado 4 de septiembre. El parcial va a estar abierto desde las 9 de la mañana y va a cerrarse hasta un minuto antes de la medianoche. Si no pueden conectarse a la clase como ocurrió el día de hoy, sí o sí deben presentar el examen ese mismo día. A diferencia de las tareas, que la fecha límite fue de casi todo el corte, más o menos un mes tuvieron para hacer estas 5 tareas, incluyendo las 2 que les voy a dejar hoy. El examen sí o sí lo deben presentar ese 4 de septiembre. Entonces, por favor, tengan muy pendiente eso porque es la única fecha en que está activo el parcial. Bien, entonces quería dejarles grabado esto para que lo tengan claro y para que sepan cómo vamos a desarrollar la próxima semana nuestro parcial. Ahora, vamos a empezar con los dos temas de esta semana, la semana 4 y la semana 5, right? Los módulos 4 y 5. Today we're going to finish our topics talking about the present simple tenses. Vamos a hacer un barrido sobre el presente simple, cómo lo manejamos, cómo se usa, qué es lo que debo tener en cuenta con todos aquellos verbos diferentes al verbo to be, porque ya el verbo to be lo trabajamos, lo vamos a recordar aquí a grosso modo, pero vamos a enfocarnos más en los demás verbos, cómo hablar de nuestras rutinas diarias y demás. So, antes de empezar, les voy a dar a conocer la tarea de este tema y lo que vamos a ver de contenido del siguiente módulo, el módulo número 5. La tarea que tienen en el número 4, que es el quiz de este corte, está muy sencilla, chicos. Lo único que deben hacer es observar los personajes que le vamos a mostrar aquí en imágenes y deben escoger a qué programa de televisión pertenecen estos personajes. Pero aparte de eso deben leer muy bien las oraciones que se encuentran aquí abajo y escoger cuál de ellas es la que está correctamente escrita de acuerdo al tema que estamos trabajando, que es presente simple. Son 5 personajes que van a encontrar allí, deben acordarse a qué serie de televisión pertenece y revisar muy bien cuál de esas 4 opciones de oración es la que mejor estructurada se encuentra. Muchos de ustedes me han comentado que este material no lo podían ver, que estaba bloqueado. Lo que hice fue, chicos, dentro de el módulo número 1, que es esa temática, aquí en el Autonomous Practice, les dejé el enlace. Bueno, aquí veo que no, a ustedes les voy a dejar el enlace entonces de un SharePoint, de un acceso a un Drive, para que puedan revisar el material antes de hacer ese examen. ¿Listo? De esa forma revisan muy bien los personajes, revisan muy bien a qué contenido pertenecen, de qué se tratan, antes de hacer ese quiz. ¿Listo? Recuerden que estas dos tareas que tenemos hoy se vencen mañana antes de medianoche. Entonces, por favor, traten de realizarlas el día de hoy. Ustedes le dan clic aquí donde dice Material Autonomous Week 1 y ahí van a encontrar tanto los videos como los PowerPoint. Deben conectarse con el correo institucional para obtener acceso. ¿Listo? Entonces, por favor, tener en cuenta eso. Si se dieron cuenta, ahí me pidió
acceso, le di clic en aceptar e inmediatamente me dejó ver. Si tienen algún inconveniente, por favor me escriben de una vez. ¿Listo? Para poder revisar qué sucede con ese material. Now, voy a ponérselos aquí en el módulo para que lo tengan. Y esa es la tarea de la actividad número 4. En la semana número 5, ¿qué vamos a trabajar? La semana número 5 se trata de todo lo relacionado a cómo describir físicamente a una persona, cómo hablar de la apariencia física, cómo hablar de la personalidad, cómo hablar de el estado emocional del momento de esa persona y cómo organizar los adjetivos de forma correcta. Eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación, la siguiente hora, en esto de Describing People. Right? Y la tarea referente a esta temática se trata de 4 preguntitas en donde en la primera deben escuchar un audio, ustedes le dan clic aquí al icono para poder escucharlo y en la medida que van escuchando lo van escribiendo aquí la palabra que hace falta poner. Mucho cuidado que la palabra es una sola, no son 2 palabras, no son 3, es una sola y debe estar escrita en minúscula. Mucho cuidado con estas indicaciones. Las otras preguntas se tratan de el orden correcto de los adjetivos que vamos a aprender el día de hoy. ¿Listo? Entonces, con base en la información que les voy a enseñar, van a hacer esta última actividad. Y recuerden que estas 2 actividades tienen plazo máximo de entrega el día de mañana antes de medianoche, para de esa forma cerrar toda la temática del primer corte. Listo, ya estás aquí, Carolina, conectada. Te adelantas un poquito después, ahorita que ponga la grabación guardada acá, que ya vamos avanzando en los temas. Good. Let's start paying attention to the first module. Vamos a revisar nuestro primer módulo de hoy. Week number 4, present simple. So during this module, we're going to learn a bit more about our series and character, just having a look to the materials because with this information, we will have to answer our weekly homework. So let's pay attention on. Vamos a revisar aquí en este tema nuevamente el verbo to be, a recordar cómo es que funciona su estructura y ya nos vamos a enfocar un poco más en los demás verbos, cómo trabajamos la rutina diaria, el presente simple con verbos diferentes al verbo to be. So, we're going to make connections between the vocabulary and grammar topics seen in class with the TV series scenes to get familiar with the situations and the lines from the TV series. This is all about collaborative learning. So let's start paying attention to the brainstorming. ¿Se acuerdan cuáles eran estas series de televisión? So that we have here Ugly Betty, The Big Bang Theory, Friends, Grey's Anatomy, and The French Prince of Bel-Air. Todos estos personajes los tienen en ese material que les compartí hoy, que les mostré dónde se encontraban, y con ellos son los que vamos a trabajar esta dinámica. What do you know about these shows? What do you know about this character? Vamos a ver el siguiente mini video. Me dices por favor si lo puedes escuchar. I fail there. ¿Sí lo escuchas? Listo. Es que acá, para ver si puedo minimizarte y que se vea. Sí. Vamos a escuchar. ¿Qué debes hacer allí? Presta atención al video, revisa muy bien de qué hablan, trata de entender cuál es el contexto, trata de tomar apuntes de lo que sucede. Vale. I fail there. You're booking a cruise? You can't afford to cruise the bathroom on the 17th floor. I have some money coming in. From where? None of your business. Go away. Isn't there someone with a cold sore you could be making fun of? Oh, come on. Spill. It's me. We share lip gloss. You know how every year there's the it item that comes out of Fashion Week? Hello, White Belt 2006. Meh. And you know how every year Eternal 18 has an exact knockoff of it mere days later?
Who do you think tips him off for a big old bag of cash? What? You've been selling your integrity to some tacky mall store? Genius, count me in. Forget it, Clyde. Find your own criminal activity. Crazy and roadkill, 2 o'clock. Ah, buongiorno, peon. Oh, no, Fabio, you cannot just go in. I love your assistant. I have the same one in beige. Fabia, I didn't know you were in the building. I can usually smell you from the lobby. Well, you know, seeing that Fabia donated $20,000 in cosmetics for the fashion show gift bag, Oh, I figured you'd take Fabia to lunch, no? Oh, darling, I would love to, but I can't. I'm swamped. Not to mention, I'm getting a promotion. Still a little hush-hush, but you are looking at the soon-to-be crowned editor-in-chief of Mode. That dress. It's Eduardo. Yes, I'm wearing it to the fashion show tomorrow. I went to Eduardo's studio, and he promised this dress to me. I even make for my Pichu a matching ensemble. Well, call Eduardo and see if he has another one. Don't be stupid, though. What are we, the freaking Olsen twins? Fine. Have it your way. Perhaps look better in a plus size anyway. Come on, baby, we go. Fabia. Silly little delusional Fabia. I'm sure you and your little bitch will look fabulous in anything. Look at that face. It is flawless. My God, it is flawless. Who did your eyes, Shapiro? Fabia's had no work done. Please. There's enough leftover skin from your surgeries to make a bed for my cat. For your information, this no surgery. This duck sauce. Excuse me? The sauce from a man duck that make the baby duck. I have a Dr. Wong on Spring Street. He give me the injection into my face, and poof, 10 years gone. And you could look 65 again. Well, as lovely as that sounds, I'm a few years away from having a duck quack off in my face. Whatever you say. Wrinkle Mina. Ciao. See you later. We go to Manja now. Come on, baby. Mark? Dr. Wong, Spring Street. I'm on it. So, what do you see in this situation? Don't worry if you don't understand the English, try to say in Spanish. Trata de decirme oraciones, cosas que observas, que ves en el video. What happened? ¿Qué pasa en el video? So tell me something you watch. Dime algo que viste en una oración. What happened in the scene? No sé, estaba como... Primero el muchacho estaba como viendo una película y fue sorprendido por una chica, pero no entendí muy bien. Ajá. O sea, como tal, como una frase, una oración, no. No hay día. So, por ejemplo, ¿qué están haciendo ellos? ¿Qué hacen ellos? Trabajan en una empresa de moda. Exacto, ¿cómo dirías esa oración? Okay. La palabra work. Ajá, muy bien. No sé. They work at a fashion mall. They work at a fashion mall. Y vamos a entrar a hablar sobre el present simple. So, present simple is used to talk about habits, general facts, truths in the present, and future timetables or schedules. Estas 4 acciones son con las cuales nosotros usamos y trabajamos el presente simple. Lo usamos para hablar de la rutina, los hábitos, las cosas que hacen la gente día a día, ¿cierto? Como trabajar, dormir, estudiar, descansar, comer, bañarse. I always drink coffee at work. Siempre tomo café en el trabajo. She gets up at 7 a.m. every day. Todos los días se levanta a las 7. They usually eat dinner. Usualmente comen
o tienen la cena en casa. Truths in the present, ¿a qué se refieren con verdades en mi presente? Pues cosas que son un hecho en mi vida, como el hecho de trabajar para una compañía, de tener cierta edad, de vivir en cierto lugar. Hechos generales o verdades generales de la vida misma, como que la tierra no es plana, que el sol se levanta por el este, que cae en el oeste, que la luna no tiene luz propia, que el agua hierve a 100 grados. Siempre esos factores, esos hechos que son una realidad en la vida diaria, se dicen en presente simple. And we can also use the present simple for timetable. Podemos hablar con el presente simple para referirnos a una acción futura o a algo que yo tengo agendado en mi calendario a un futuro. Yo puedo decir que yo estudio inglés todos los días. O puedo decir yo estudio inglés los sábados. Y al decir los sábados ya me refiero al día de hoy, al próximo sábado que viene. Siempre que hablemos de estos hechos, de estas 4 cosas, vamos a usar el presente simple. Present simple is also used when we talk about movies and we talk about novels or things that we read in paper. Siempre que vayamos a comentar algo o a contar algo que vimos o leímos, bien sea en la televisión, en el cine, en la radio o en lo impreso, las cosas en papel como las novelas, los escritos, vamos a referirnos a esto en presente simple. ¿Por qué? Dabas a verlo. Por ejemplo, yo te digo a ti, ¿te viste la película de Harry Potter? Te pregunté en pasado, ¿tú te viste la película de Harry Potter? Tú miras, sí, me la vi. Yo te digo, ¿qué pasó en la película? Entonces tú no vas a decir, es que Harry Potter se cayó por un acantilado y se lo encontró un señor y viajó a Hogwarts. No, siempre vamos a relatar las cosas en presente. Harry Potter se cae por un acantilado y un señor se lo encuentra y viajan a Hogwarts. ¿Esto por qué se debe hacer? Porque va a haber otra persona en otro tiempo que va a coger ese libro o va a coger esa película, la va a ver o lo va a leer y va a encontrarse con esa misma información. Entonces, como son cosas que permanecen en la vida para siempre, gracias a una película, gracias a un libro, siempre debemos contar lo que leemos o lo que vemos en presente simple, no en pasado. Right? Esos 5 detalles son siempre para usar el presente simple. Now, we already talked about verb to be. Ya habíamos hablado del verbo to be, para qué nos servía. We use verb to be to describe who we are, what we are, where we are, and how we are like, or how we look like. Siempre usamos el verbo to be única exclusivamente para estas cosas, para saber quiénes somos, nuestra identidad. Yo soy Miguel, tú eres Carolina, ¿cierto? ¿Qué somos? Nuestra profesión. Soy estudiante, tú eres enfermera, él es abogado, nosotros somos profesores. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos a nivel emocional? ¿Estamos tristes, felices, hambrientos? ¿Cómo somos a nivel de personalidad? We are like intelligent, we are like a nauseous person, a moody person, una persona amargada, una extrovertida, introvertida, tímida, seria. O cómo lucimos físicamente. Somos altos, guapos, feos, bajos, gordos, flacos. Para estas cosas es para lo único que utilizamos el verbo to be en presente simple. And the structure, ya habíamos estudiado la estructura, ¿cierto? Decíamos que I es el pronombre primera persona en singular. La conjugación del verbo to be, que esto que dice acá, to be, es la forma infinitiva del verbo ser o estar. Lo vamos a conjugar en am, are e is, de acuerdo a cada grupo de pronombres. Y decimos, I am a very intelligent person. Soy una persona muy inteligente. Eso es cómo soy a nivel de personalidad. You are sad in this moment. ¿Cómo estamos? Estamos tristes en este momento. We are at the cinema. ¿Dónde estamos? Estamos en el cine.
They are doctor. ¿Qué es lo que somos? Somos doctores. She is really beautiful. Ella es muy hermosa. ¿Cómo luce ella? ¿Cuál es su apariencia física? He is Michael. ¿Quién es? Él es Michael. Esa es su identidad. Entonces, fíjate que aquí en los ejemplos estamos retratando cada uno de los usos del verbo to be. Solamente para eso es que usamos al verbo to be, para describir estas cosas en nuestro presente simple. Talking about verb to be in negative, para hablar del verbo to be. Carolina, ¿ahorita me estabas escuchando? Sí, señor. Es que me apareció el micrófono ahí con la rayita apagado, me preocupé. Now, when we talk about the other verbs, ya cuando hablamos de los demás verbos, nosotros nos referimos a estos verbos como parte de la rutina diaria, de nuestros hábitos. So, en presente simple, vamos a usar todos los demás verbos para referirnos a todo el resto de acciones que hacemos en nuestra vida diaria. And different from verb to be, diferente al verbo to be, donde nosotros veíamos 3 conjugaciones, ¿cierto? Ahora con los demás solamente vamos a ver 2. When we talk about I, they, you and we, cuando hablamos de los pronombres personales, yo, ellos, usted, ustedes o nosotros, los verbos que nosotros vayamos a utilizar con estos pronombres se van a escribir tal cual yo los conozco del diccionario. Work, love, study, have, watch. Se van a decir igualitos para cualquiera de los pronombres de ese primer grupo. Entonces yo puedo decir I work every day, they work every day, you work every day, we work every day. El verbo no va a cambiar, no va a tener ninguna conjugación rara como hacemos en español, ¿cierto? Vea, otra facilidad del inglés frente al español. En español yo debo decir trabajamos, trabajas, trabajáis, trabajan, trabajo. 5 o 6 conjugaciones, en inglés van a ser solo 2. Una es escribir el verbo tal cual lo conozco para I, you, we, they, y la otra es la que estamos viendo aquí, que para he, she, it, que te acuerdas cómo llamamos a ese grupito de pronombres. ¿Cómo se llama ese grupito? La qué persona, la tercera persona. Siempre acordémonos acá en la cabeza. Cuando decimos la tercera persona nos referimos a he, she, it. Siempre que vayamos a hablar de la tercera persona en singular, que son he, she, it, vamos a ver que estos verbos van a llevar una modificación, van a llevar una conjugación de la palabra. Así como en el verbo to be yo decía am, is, are, para todos los demás verbos vamos a agregarles ¿qué a esos verbos? Una S, una ES o una IES cuando vayamos a hablar de he o de she o de it. Now, these are the rules for the third person. Y estas reglas son las famosas reglas para la tercera persona en presente simple. Right? If you pay attention, si prestas atención, estas reglitas se nos parecen a las reglas de los plurales. De hecho, son exactamente las mismas reglas de los plurales. No quiere decir que estemos pluralizando el verbo, quiere decir que lo estamos hablando en tercera persona, pero el concepto de las reglas es parecido, right? So let's pay attention to the rules. Vamos a ver un video que nos va a explicar las reglas, cómo utilizarlas, cuándo utilizarlas y demás. Let's have a look. YouTube. So, by the way, do you have any question? ¿Alguna pregunta por el momento? No, señor, pues es que como me entregaron los usuarios tarde, por decirlo de alguna manera, Sí. entonces hasta ahora me estoy adelantando de todo lo que me toca entregar mañana. Ah, ok. No, entonces, claro, en ese caso donde si las 5 tareitas te quedan muy pesadas y no alcanzas, me dices, no te preocupes y yo te doy plazo extra. Trata de hacer lo mejor que puedas hasta mañana antes de medianoche. Y si no alcanzas, me escribes y yo el lunes te doy un plazo extra. ¿Listo? Entonces no te preocupes por eso. De hecho,
De hecho, te voy a dar plazo hasta la siguiente semana. Entonces, el lunes, espérame hasta el lunes, yo les voy a activar a todos los usuarios, un placito hasta la siguiente semana para que puedan ponerse en el día todos, no solo tú, ¿listo? Y así Ok. pues coges con más calma, más tiempo cada una de las grabaciones de las clases y te pones al día, ¿va? Y porque, digamos, en inglés básico, en inglés inicial, inglés básico 1, inglés básico 2, o sea, me hace falta todo, porque no, o sea, como no tenía los usuarios, no tenía ni idea de que estaba ya en el curso, entonces, Tú estás conmigo en todos los grupos y no estoy mal. sí, señor. Entonces, escríbeme. ¿Listo? Porfa, escríbeme un mensajito el lunes para que me acuerdes, porque mañana yo no toco el computador para nada. Me escribes el lunes, hola, profe, acuérdate que soy Carolina del grupo y me dices los grupos para poder ubicarte inmediatamente. Inicial y servir 1, básico 1, servir 2, de acuerdo a cuál estés, ¿sí? Para yo Ok, inmediatamente el lunes darte el plazo de una semanita más. ok, profe, vale, gracias. Good. Now, let's pay attention to the rules. Estas reglas son súper fáciles. Estas las vimos como pluralización de las palabras, pero ahora las vamos a ver como conjugación de los verbos en tercera persona. Pay attention. So, we use the present simple for talking about routines, habits, and daily activities. Ya habíamos hablado de ello, de para qué utilizamos el presente simple, para hablar de las rutinas, las actividades que hacemos el día a día, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de él, de ella o de este, los verbos nos deben cambiar. Debemos ponerle una S, una ES, una IES, cuando vamos a referirnos a estas personas. Por ejemplo, the teacher explains grammar. I explain grammar. Yo explico la gramática. El profesor, él, explains the grammar. En la pronunciación debemos generar ese sonido de S a esos verbos para que la gente entienda que estamos conjugando y que estamos hablando de una tercera persona. Realmente a veces si se nos pasa en la vida real, pasa igual que como en español, que nosotros escuchamos gente que no habla bien el español, ¿sí? A veces conjugan mal los verbos o a veces dicen mal las palabras, como el arrejúntese, al recuéstese. Si tú dices, por ejemplo, the teacher explains, se te olvida poner el sonido de la S, pues la gente te va a entender, pero entonces va a pasar como nos pasa en español, que dicen, uy, habla como feíto, habla como que mal. Right? Entonces, para evitar eso, debemos acordarnos de estas reglas. How do we use them? ¿Cómo las hacemos? So, cuando hablamos de he, de she o de it, debemos acordarle de poner estas reglas a los verbos. Siempre debemos acordarnos. Right? So, for example, swim. Le pongo una S y ya digo, he swims well, she swims well, it swims well. Now, we have three different things. Tenemos tres partículas diferentes que ponerle a esos verbos. Una S, o una ES, o una IES. Right? Let's have a look to the rules. Primera regla. Fíjate en este. Dance. Dance. La regla me dice cuando las palabras terminen en vocal E. Las palabras cuando terminen en vocal E o en general cualquier palabra, póngale S como regla. De la primera regla me dice póngale la S a cualquier verbo, especialmente a aquellos que terminan en E, como dance, he dances, she dances, it dances. Esa es la primera regla. Póngale S a cualquier verbo, principalmente a los que terminan en E. Now, what happened? Ya empezamos a mirar una excepción con la regla número 2. La regla número 2 dice, ojo, yo en la primera dije, póngale la S a cualquier verbo, especialmente a los que terminan en E, pero si esos verbos terminan en S, en Z, SH, CH, X o la vocal O, ya voy a pausar un momentico y debo no solo agregar una S, por el sentido de que si le pongo una S, pues no me van a entender
la conjugación correctamente, entonces para que me la entiendan, yo debo poner es una E y una S. Entonces yo en vez de decir watch, digo watches. He watches TV. I watch TV. He watches TV. She watches TV. It watches TV. Debo ponerle una ES para que suene la conjugación. Porque si solo le pongo la S, escucha, diríamos watch, watch, watch. No se entendería bien la conjugación, right? Entonces es por eso que tenemos nuestra primera excepción. Si los verbos terminan en S, en Z, SH, CH, X o la vocal O, le ponemos ES. Tercera excepción. Vamos a identificar aquellos verbos que terminan en la consonante Y de dos formas. Si esa consonante Y viene acompañada de una vocal antes, como en el ejemplo play, si tiene esa vocal A, la E, la O, la U, porque la I nunca la vamos a ver al lado de la Y, nos vamos a la regla número 1. ¿Ponemos qué? La S. Very good. Entonces play quedaría he plays, she plays, it plays. Si los verbos terminan en consonante Y y antes hay una vocal, nos vamos a la regla número 1. Pero si esos verbos terminan en Y y antes encontramos una consonante, ya tenemos que aplicar la siguiente situación. ¿Qué hago yo? Yo le voy a quitar la Y y la convierto en una I latina para poder aplicar la regla número 2, que es la ES. Right? Entonces, si esa Y antes tiene una consonante, yo la quito y pongo IES. Entonces, queda de I study English a she studies English. He studies English. It studies English. Right? Now, tenemos dos verbos que se consideran irregulares dentro del presente simple, que son el verbo to be y el verbo to have. El verbo to be, porque es irregular, fíjate bien que cuando lo conjugamos se convierte en tres formas, ¿cierto? A am, a is y a are. Y el verbo to have también es irregular porque have no sigue ninguna de estas reglas, sino que se convierte de have a has. Entonces, cada vez que vayamos a hablar de he, she, it, para las cosas que ellos tienen, debemos decir es has. He has, she has, it has. And these are the two irregular verbs. Y esos son los dos verbos irregulares en presente simple. Good. Now, antes de pasar al negativo, debemos acordarnos de las reglas, right? Siempre acordarnos que tenemos como tal tres reglitas. Póngale ese a lo que sea. Pero si esos verbos terminan en Y y antes hay una consonante, quitamos la Y, ponemos IES. Si esos verbos terminan en Z, CH, X, S o doble S o doble Z, le agregamos la ES. Eso es como el resumen en positivo, en presente simple, cuando estamos hablando de lo que sí hacemos. Right? Now, let's put into practice. Vamos a ejercitar, vamos a hacer un ejercicio práctico con una Live Worksheet. Vamos a ponerla aquí, Live Worksheet. Siempre que tú quieras ensayar, repasar, aprender, reforzar cualquier tema, te puedes meter a esta página y les buscas. So, third person rules. Third person rules y mira, review in present simple. Right? So let's have a look to this one. Fácil, te voy a dar este enlace en donde ¿qué vas a hacer? Vas a organizar los verbos que encuentras acá de acuerdo a las reglas. Si se le pone S o ES o IES y los escribes. Por ejemplo, vamos a hacer este y este de acá, relax. ¿A cuál de las tres reglas pertenece? A la segunda. A la segunda, exacto.
es un verbo que termina en X, entonces yo qué hago, le pongo ES. Good. Drive, ¿a cuál regla? A la tercera. Very good. ¿Por qué? Tenemos una consonante Y que está acompañada de otra consonante. Entonces yo borro la Y y pongo yes. Very good. So, tienes un minutico. Te voy a compartir el enlace por el chat y tienes un minutico para hacerlo. Y ya te explico cómo vas a hacer para entregármelo. Bien, y todo el que mire esta grabación, lo mismo en casa, cuando vean la grabación, ¿qué van a hacer? Van a unirse al enlace, busquen el enlace en el chat, porque ustedes se pueden meter al chat siempre. Yo se los voy a dejar el enlace en el módulo de información. Y cuando terminen, le dan acá, terminado, van a decir, enviar mis respuestas a mi profesor, escriben su nombre completo, el curso que es CETBIR 1, CETBIR 1, y la asignatura sencillamente dicen inicial. Y el correo al cual deben enviármelo es este que también se los voy a escribir en el chat. Una vez hayan terminado todo, hacen esto, me lo envían y a mí me va a llevar la información y yo se los voy a revisar como parte del trabajo autónomo de práctica que deben hacer. ¿Listo? Entonces, son las 9:40, te voy a dar 2 minutos y continuamos con la temática. Dale. Ready? Sí, señor, ya casi. Good. So, let's continue. So, we were talking about, estábamos hablando del present simple in positive. Now, let's pay attention how to work with this in negative. Cuando nos vamos a hablar de lo negativo, ya tenemos que hacer otro detallito, otra cuestión, otro análisis. Con el verbo to be veíamos que el verbo to be no necesitaba a nadie más para hacer la negación y poníamos sencillamente la partícula not al ladito del verbo. Right? Diferente como lo hacemos en español, porque en español yo primero niego la acción y luego la digo. Yo digo, yo no soy abogado. En inglés diríamos al contrario, yo soy no un abogado.
Good. So, con el verbo to be no hay ningún inconveniente. Decíamos, I am not a very intelligent person. You are not sad. She is not really beautiful. He is not Michael. When we talk about the negative with the other verbs, cuando hablamos en negativo con los demás verbos, necesitamos usar un verbo llamado verbo auxiliar. This verb is called do and does. Este verbo es el verbo do. And what is the meaning of do? ¿Qué significa do? ¿No? Hacer. El verbo do significa hacer. Y nosotros hacemos las acciones, ¿cierto? Yo hago la acción de dormir, yo hago la acción de cantar, solo que yo no digo la oración de esa forma, ¿verdad? Yo inmediatamente ejecuto el verbo, digo yo canto, yo duermo. Pero por eso es que el verbo do es nuestro auxiliar, porque nosotros hacemos las acciones. Y por eso es do y no es ningún otro verbo, ¿right? Entonces vamos a necesitar al auxiliar do para poder poner la partícula negativa not y de esa forma negar los verbos en present simple. Entonces, ahora, ¿cómo va a funcionar? Voy a tomarle foto a este y vamos a manejarlo en el Paint para explicarte bien por qué, cómo funciona, cómo es que cambia y por qué es que cambia los verbos y las oraciones con este auxiliar. Have a look. Entonces, yo antes estaba diciendo que no, que yo trabajo, I work every day, que ellos trabajan todo el tiempo, que ellos aman los animales, que ustedes estudian inglés, que nosotros almorzamos. ¿Good? Pero fíjate que ahora para hacer la negación, yo necesito de esta partícula. ¿Y en dónde la pongo? Adelante del verbo. Entonces, primera diferencia con el verbo to be es que la partícula negativa va antes del verbo como lo hacemos en español. Que en español yo digo yo no trabajo, yo no canto, yo no amo, yo no estudio. Lo decimos igual que en español. Pero no podemos decir solamente I not work o she not work. No podemos decir solamente el not. Él necesita de mi partícula, de mi auxiliar, que es el do. Entonces yo primero pongo al do y luego así pongo el not. Y yo puedo decir do not o puedo decirlo en contracción. Y esta negación, do not, me va a servir solo, única y exclusivamente para los pronombres personales I, they, you y we. Solo para ellos funciona esta negación. ¿Right? Ahora, ¿qué pasa con la tercera persona? ¿Te acuerdas que con la tercera persona yo necesitaba cambiar los verbos? Necesitaba ponerles una reglita. Pues yo tengo el auxiliar, el auxiliar es do. Y si yo voy a usar el auxiliar do para la tercera persona, yo debo trabajarlo, debo convertirlo a la tercera persona. ¿Y qué pasa con los verbos que terminan en o? Se les agrega es. Por eso el auxiliar para la tercera persona es das. Das. Le pongo la e y la s para convertirlo a la tercera persona. Ya cuando lo convierto en tercera persona es que yo pongo la partícula not. Y ahora para negar a he, a she, a it es que digo doesn't. Doesn't. ¿Y qué pasa con los verbos? Fíjate, los verbos quedan exactamente igual. Quedó igual acá, quedó igual acá. ¿Por qué? Porque como el auxiliar fue el que se transformó, yo no necesito que el verbo ya se transforme. El auxiliar ya está diciendo, hola, estos verbos de los que vamos a ver a continuación ya están escritos en tercera persona. Entonces, por eso es que el auxiliar es el que se transforma y el verbo queda normalito para todos los pronombres. No se cambia, no se altera, no pasa nada con él. Good? So, something important, algo importantísimo para tener en cuenta. Porque, por ejemplo, yo voy a decir, I don't study.
I don't study, yo no estudio. Study. Es decir, que ella es la que no estudia. Yo no voy a poder decir she doesn't studies. No, esta de arriba está bien escrita, ¿sí? El verbo ya está negado acá y el verbo queda igualito. Pero la de abajo está errónea porque yo ya conjugué al auxiliar, por lo tanto yo no necesito conjugar el verbo. El verbo debe quedar normal. Entonces su forma correcta es escribir she doesn't study. She doesn't study. Ya estoy convirtiendo al auxiliar a la tercera persona y el verbo no necesito transformar. And that's it. ¿Bien? This is the way, esta es la forma como hacemos las negaciones con todos los verbos diferentes al verbo to be. She doesn't study. He doesn't study. They don't study. I don't study. Etcétera, etcétera. Good. Clear? ¿Se te quedó claro? Sí, señor. Good. So have a look here in the video. In the video they are saying the same. En el verbo para I, you, we, they, en negativo vamos a usar nuestro auxiliar don't, mientras que para he, she or it vamos a usar el auxiliar doesn't. And this is the video about. Now, what happened with the rest of the things for talking about the present? This is it when we talk about the positive and the negatives, right? Entonces, cosas importantes recordar. En positivo, para he, she, it, debemos cambiar el verbo. En negativo, el que cambia es el auxiliar. Good? So, keep in mind that all the time. Now, let's have a look. Ya teniendo en cuenta esto, vas a usar este conocimiento para regalarme dos oraciones, una en positive y una en negative, de lo que vas a ver en este video. ¿Qué sí y qué no pasa en este video? Escríbelas en español y luego trata de hacer la traducción de esa oración al inglés. Miremos el video. Me dices si lo escuchas. ¿Sí se escucha? Merry Christmas. ¿Sí? Listo. Christmas. How's your leg? Very good. Thanks for asking. Come on in. Oh, good, Penny. You're here to exchange gifts. You'll be pleased to know I'm prepared for whatever you have to offer. Okay, here. I should note, I'm having some digestive distress. So if I excuse myself abruptly, don't be alarmed. Oh, a napkin. Turn it over. To Sheldon, live long and prosper. Leonard Nimoy. Yeah, he came into the restaurant. Sorry, the napkin's dirty. He wiped his mouth with it. I possess the DNA of Leonard Nimoy. Yeah, I guess, but look, he signed it. Do you realize what this means? All I need is a healthy ovum, and I can grow my own Leonard Nimoy. Hey, all I'm giving you is the napkin, Sheldon. Be right back. Here, open it. Oh, the gift certificate for motorcycle lessons. Very thoughtful. Yeah, and I checked. Not letting the bike fall on you while standing still is lesson 1.
That I think you'll appreciate what I got you. Okay. 101 totally cool science experiments for kids. You know, because you're so into science. Sheldon, what did you do? I know. It's not enough, is it? Here. Leonard, look, Sheldon's hugging me. It's a Saturnalia miracle. So now, trata de decir una oración positive, una negative about the video. Escuché, o bueno, lo único que entendí como tengo algo para ti, que es cuando el muchacho le da un regalo a la chica. Yes, ajá, yes. Y ya, o sea, lo demás no lo entendí. So try to contextualize. Trata de contextualizar lo que viste. ¿Qué viste? Como que están compartiéndose regalos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedes decir que ellos comparten regalos en Navidad? Trata de darme esa oración en inglés. Ellos comparten. Ajá, ellos comparten regalos en Navidad. Y una en tercera persona. Ella le regala, o él le regala un abrazo a ella. ¿Cómo quedaría esa oración? Vamos a practicar la primera y la tercera persona. Sería como she. Sí. No, mentiras. Sería como él le da un abrazo, ¿cómo se dice abrazo en inglés? Hug. H-U-G. Entonces sería como he hugged, Sí. the she. Ok. Escríbelo ahí en el chat y lo revisamos. Sería así. Ready? Let's see here. So, he had, do she, sure. Revisa la oración. Él la abraza a ella. Entonces decimos he, abrazar. La palabra hug es un nombre, abrazo. Y el verbo abrazar es otro, que es embrace. El verbo termina en que debo hacerle al verbo para convertirlo a tercera persona. Se coloca la S. Muy bien, entonces he embraces. Él la abraza ¿a quién? A ella. Entonces he embraces her. Él la abraza a ella. Punto. Good. Ahora, ¿cómo me niegas esa oración? Que no la abraza. Lo contrario. Colocando he don't know. Muy bien, he does not, o sabemos que podemos decir doesn't, la contracción, ¿verdad? He doesn't, ¿qué le hago al verbo? Le quita la S. Le quito la S. He doesn't embrace her, punto. Get? So, easy.
Now let's do another exercise. Now let's have a look here, que este es todo el temita que tenemos del presente simple. Vamos a trabajar ejercicios en positive y en negative para poder continuar con el siguiente tema. Good. So let's have a look here. Te voy a dejar esta para que tú la hagas en casa. Si no, lo mismo, me envías la revisión cuando termines. Es acordarnos de las reglitas de la tercera persona y decidir cuál de las dos escoger. En positivo y negativo. La de preguntas no la hagas todavía porque no la vamos a ver sino más adelante ya en el siguiente corte. Right? Les voy a compartirte aquí el enlace y lo haces de refuerzo en casa. Vamos a trabajar ahora el siguiente módulo. Now, for the next topic, we are going to start working with the adjectives. Para el siguiente tema vamos a empezar a hablar de los adjetivos. Cómo describir a las personas usando el verbo to be y el verbo to have. Porque decimos cómo somos físicamente y qué tenemos en nuestras partes del cuerpo. Get? So let's start paying attention to the following thing. And let's have a look to the descriptions. How to make descriptions. Cómo se hacen las descripciones en inglés. So, when we talk about descriptions of parts of the body, you're going to use the verb to be and verb to have with some adjectives properly to describe people. We're going to describe others using properly the adjectives for talking about physical descriptions, moods, and personality. Everything is for talking in autonomous learning. So, first of all, ¿qué es un adjetivo? ¿Qué entiendes tú por adjetivo? Es como una acción. Tell me. Una descripción, ¿cierto? Adjectives are used to identify or qualify individual people and unique things. They are usually positioned before the noun or pronoun that they modify. Un adjetivo es una palabra que describe físicamente, cualitativa o cuantitativamente una identidad, algo que caracteriza a una persona, objeto o cosa. En español, nosotros usamos los adjetivos indiscriminadamente en cualquier posición. Decimos, yo tengo un carro rojo, o a veces tengo un rojo carro. Donde yo ponga el adjetivo no importa en español. Pero resulta que en inglés sí importa el orden. So, adjective order, yes. Different from English, the adjectives must be written in a specific order. When you have two nouns together, the first noun becomes the adjective of the next one. En inglés, los adjetivos deben ir escritos en un orden específico porque cuando nosotros tenemos dos palabritas juntas, la primera se convierte en el adjetivo o la característica de la segunda. For example, the noun flower. Tengo un nombre que es flor. La flor es un objeto propio, ¿cierto? Tiene una identidad propia. Pero si esta palabrita flor yo la pongo al lado de la palabra jarrón, que también tiene un nombre propio, una identidad propia, la palabra flor se me va a volver la característica de ese jarrón. Si yo solamente digo jarrón, pues hay muchos tipos de jarrones, ¿verdad? Tengo un jarrón para servir el agua, tengo un jarrón para poner las plantas, tengo un jarrón para ser decoración, no lo uso para nada, sino ser una decoración en la casa. Pero este jarrón se me va a convertir en un florero, un jarrón para poner flores. Cuando yo le ponga la palabra flor al lado. Flower vase. Flower vase significa un jarrón de flores o un florero, un jarrón para poner flores. La palabrita flor se convirtió en el adjetivo o en la característica que define a ese jarrón. No es para agua, no es para decoración, es para poner flores. Right? Por eso es muy importante que en inglés siempre que tú vayas a ponerle una cualidad, una característica a un objeto, lo pongas antes de ese objeto. Porque ¿qué pasa si yo digo como en español? Jarrón de flores. Jarrón de flores.
escribiría en inglés vase flower. Vase flower, ¿cierto? Jarrón de flores, vase flower. La gente allá, cuando te escuche decir vase flower, no van a entender que estás hablando de un florero, van a entender que tú estás hablando que esta es un tipo de flor que se usa en los floreros. Ya no estaríamos hablando del jarrón, estaríamos hablando de la flor, ¿ves? Entonces, lo mismo con las demás cosas. Si tú dices red car, ellos van a tener un carro de color rojo. Pero si tú dices car red, como se traduciría literal del español al inglés, carro rojo, car red, la gente entendería que tú estás hablando es del color rojo y que ese color rojo es como del tipo de rojos que se ven en los carros. Perdería el sentido de lo que quiero decir. ¿Ves? Entonces, that's why it's really important in English the specific order. Es muy importante el orden específico. And there we have. Este es el orden que debemos respetar cuando hablamos en inglés. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 diferentes tipos de adjetivos. Cada uno de ellos debe ir antes que el anterior, porque cada uno de ellos está describiendo algo del siguiente adjetivo. Y toca decirlos en este orden por las descripciones que están hablando. Yo te los voy a explicar cada uno qué significan y cuáles serían ese tipo de adjetivos que vamos a encontrar allí. Y te voy a dar a entender el por qué es que van en ese orden y no de otra forma. Miremos, el primer adjetivo son los opinion adjectives, adjetivos de opinión. Se llaman así porque son una actitud o un punto de vista o una observación que yo tengo personal referente a ese objeto que yo voy a dar mi opinión. Adjetivos de opinión tenemos como delicioso, lovely, nice, ugly, beautiful. Y son una opinión porque para mí este peluche me parece feo, pero a ti te parece bonito. Por eso se llaman adjetivos de opinión. Para mí el brócoli es delicioso, para muchas personas el brócoli es desagradable. Son un punto de vista, ¿right? Por eso los adjetivos de opinión van de primeros. Después de haber escrito un adjetivo de opinión, podemos poner un adjetivo de talla, size. Size indica el tamaño de las cosas, grandes, pequeños, ¿verdad? Largos, cortos. Y van aquí en esta posición porque yo puedo decir que esa cosa que yo tengo que es grande es hermosa, pero yo no puedo decir que la hermosura es grande o es pequeña. ¿Sí vas entendiendo? Por eso es que van en ese orden. Si yo tengo la palabra ugly y luego la palabra small, estoy diciendo que lo pequeño es feo. Pero si yo llego a escribir primero small y luego ugly, la gente traduciría fealdad pequeña. Y ser feo o ser bonito ni es grande ni es pequeño, porque no podemos medirlo, ¿verdad? Es algo abstracto, es una opinión. Por eso debemos respetar el orden. ¿Do you understand? ¿Sí entendiste el por qué? Now, lo mismo va con el resto de adjetivos. Entonces tenemos adjetivos de forma, shape. Entonces en las formas tenemos no solamente las figuras geométricas, sino también el peso de las personas entra dentro de la forma, porque el peso del cuerpo nos define nuestra forma, ¿sí? Si somos gorditos nos volvemos como redonditos, si somos flacos nos volvemos como rectos, allí una varilla, good. Entonces el peso entra dentro de la forma. Condition, el estado en el que se encuentran las cosas, entonces, que mojado, que seco, que hambriento, que sediento, que rico, que pobre, esas palabras representan la condición y van en esta posición. La edad, si somos viejos, si somos jóvenes, si las cosas son nuevas, son antiguas. Luego de la edad viene el color, todos los tipos de colores que sabemos. Luego del color, los patrones o los diseños que se encuentran dentro de las cosas. Y aquí voy a pausar para hacerte una explicación y no confundir el patrón o el diseño con la forma.
porque a veces los confundimos. Esto es una forma, ¿cierto? Cuadrado, esto es una forma circular, una forma de pentágono. Ellos son formas. A todos ellos las llamamos shapes. Pero resulta que si yo tengo formas dentro de las formas, ya voy a hablar de otra cosa. Supongamos que vamos a ponerlo de color, que este círculo tiene cuadrados adentro. O mejor aún, los balones de fútbol tienen la forma redonda, pero tienen por dentro un patrón, ¿cierto? Que son como unos rombos, ¿verdad? Esto de aquí adentro vendría siendo el patrón o el diseño. Pattern o design. O design. Y no podemos confundirlo los dos cuando vayamos a crear una oración describiendo algo. Vamos a mirar. Si yo quiero decir que el balón es redondo y tiene diseño de rombos, primero debo poner la palabra redonda, rounded, y luego la palabra de rombos, que se dice pentagon, que eso es un pentágono, tiene 5, no tiene, sí tiene 5 lados, es un pentágono. So, round pentagon ball. Round pentagon ball, una pelota redondeada y pentagonal, o una pelota pentagonal redondeada. Fíjate que la traducción en español no importa porque yo puedo decirlos en cualquier orden y la gente me entiende. Pero en inglés deben ir de esta forma porque primero van los adjetivos de talla, luego van los adjetivos de diseño o de patrón. Y al final, cuando yo organice todas mis palabras, es que yo pongo el objeto que estoy describiendo. Al final aparece el noun o el elemento al cual yo estoy dándole esas características. Right? Now, lo mismo que este cuadrado. Imagínate que este cuadrado tiene rayas, tiene zigzágonos. Entonces, zigzag es un diseño, es un patrón. Si este pentágono tiene manchitas o tiene círculos adentro, lo de adentro es el diseño, lo de afuera es la forma. Good. Después de los adjetivos de patrón o diseño, tenemos los adjetivos de origen. ¿De dónde vienen las cosas? Es cuando hablamos de las nacionalidades, que este es un carro americano, que este es una camiseta china, que este es un balón peruano. Y finalmente el propósito. ¿Para qué se utilizan las cosas? Entonces, dentro de los propósitos podemos tener verbos o podemos tener cualquier otra palabra, como vimos con flower vase. La palabra flower es un nombre, pero me está diciendo cuál es el propósito de ese jarrón. Ese jarrón tiene el propósito de conservar las flores. Y este es el orden que debemos respetar. Right? Ahora, ¿cómo hacemos para crear oraciones con este orden de los adjetivos? Let's pay attention to the following video and let's have a look to the definition of the adjective phrase. Vamos a mirar el orden de los adjetivos nuevamente y vamos a descubrir adjective order y vamos a descubrir cómo aplicar este orden de los adjetivos dentro de una oración. Ahora, una pausa activa breve un momentico. Este cuadrito que ves acá es el orden de los adjetivos en su versión americana, ¿sí? Porque acordémonos que entre lo británico y lo americano a veces hay pequeñas diferencias y la diferencia la vas a encontrar en la posición de la edad respecto a la forma. En británico se dice primero la edad, luego la forma, pero en el resto del mundo primero la forma, luego la edad. Ese es como un detallito que quiero darte a entender porque, por ejemplo, aquí en este video que tienes aquí, hablan de esos dos adjetivos de forma contraria. Good. So let's have a look to the other adjective order and how it is gonna be worked. Cómo va a funcionar. Adjective order.
We need to remember that there is a specific order in which adjectives should be placed. Well, stay with me in this lesson and we will know about them. In English, we sometimes use more than one adjective to describe a noun. We cannot just put them wherever we want. We need to remember that there is a proper way of putting them in order. Example: a big black wolf. We don't usually say a black big wolf, right? That would sound awkward. Let's find out why. Adjectives can be used in describing a lot of things like color, opinion, size, and so on. Here is an acronym for you to remember the correct adjective order. So, aquí en el video, ¿sí me estás escuchando a mí? Sí, señor. Aquí en el video vemos algo que se llama adjective phrase o frase adjetival. Cuando nosotros hablamos de una frase, es un grupito de palabras que juntas tienen significado sin necesidad de un verbo. Y estas frases adjetivales nos van a ayudar a construir oraciones grandes, con más información, con más detalle, teniendo en cuenta el orden de los adjetivos. Entonces mira acá, cuando decimos a big black wolf, ese es el orden correcto de esta frase, en donde tenemos big, que es la talla, y black, que es el color, respetando el orden de los adjetivos. Y ahorita te voy a explicar cuándo ponemos el a o el an y lo que es los nouns. Las palabritas que vamos a describir siempre van al final de todo el orden de los adjetivos. We have N, O, S, A, S, C, O, M, P. Or you can Ese es como el acrónimo para poder acordarnos o memorizarnos el orden de los adjetivos. NOSASCOMP, opinion, noun, perdón, en es el artículo, opinion, shape, age, etc. Cada uno tiene el orden, pero aquí nos están saltando algunas formas, entonces vamos a mirar ejemplos para que tú mires los ejemplos. Have a look. Miremos acá. Cuando hablamos del adjective phrase, es esa partícula que te acabo de mostrar. Es un grupito de palabras que solitas tienen un orden, tienen un sentido y yo puedo definir en una frase las cualidades de alguien. ¿Cómo está compuesto este adjective phrase? Se compone de un determinante que puede ser un artículo como el a, el an o el da, o puede ser un adjetivo, un número como el 2, el 3, etc. O también pueden ser cuantificadores como el algunos, varios, muchos, pocos y demás. Vamos a utilizar uno o varios adjetivos respetando el orden que aprendimos. Y finalmente, después de organizar todo eso, el nombre de la persona o el objeto al cual yo le estoy dando estas características. Entonces, cuando yo digo a beautiful tall girl, ya eso es una frase con sentido. Yo digo una chica alta, hermosa, o una chica hermosa y alta, no importa el orden, porque en español la traducción no importa. En inglés debe ir de esta forma. A beautiful tall girl. 2 new red cars. The old hospital. Siempre los adjetivos los vamos a ubicar antes del nombre, respetando el orden que tengan, en caso de que tengamos más de uno. Good. Now, ¿cómo aplicar estas frases dentro de una oración con el verbo to be? Casi siempre nosotros nos enseñaban a decir que el verbo to be, en una oración decíamos el sujeto, poníamos al verbo to be y luego poníamos el adjetivo que describía ese sujeto. Por ejemplo acá, I am tall, yo soy alto. He is outgoing, él es extrovertido. She is slim, ella es delgada. Y de esa forma nosotros describíamos a una persona diciendo una oración tras otra oración tras otra oración, diciendo I am tall, I am short, I am beautiful, I am expressive. Varias oraciones por aparte. ¿Cómo evitar decir tantas oraciones y cómo poder ubicar todos estos adjetivos en una sola oración? Es ahí donde ponemos en práctica
el uso de las frases adjetivales con el verbo to be. ¿Y cómo va a funcionar? Yo puedo usarla de dos formas. Yo puedo poner primero al sujeto, luego al verbo to be y luego una frase adjetival. O puedo empezar con una frase adjetival donde se incluye al sujeto del que estoy hablando, al verbo to be y otro complemento adicional. Como por ejemplo, she is a beautiful American girl. Ella es una chica americana y hermosa o hermosa americana. O puedo decirlo al revés. The beautiful American girl is, empezando con la frase, es decir, is she. La chica hermosa americana es ella y señalarla. Right? Now, we can use the adjective phrases to give more information in one sentence. Podemos utilizar el orden de las frases adjetivales para dar más información en una sola oración en vez de decir todas las oraciones por aparte. Good. Miremos aquí. Voy a borrar todo esto y miremos aquí el ejercicio. Tenemos a esta chica. Voy a copiarla y la voy a poner en el Paint. Generalmente yo diría oraciones individuales. She is short. Ella es pequeña, ella es bajita. Ella es bonita. Ella es delgada, slim. Estoy describiendo a la misma persona pero con varias oraciones. Ella es delgada, ella es bajita, ella es corta. Son los únicos tres adjetivos que podemos utilizar con el verbo to be para describir en general la apariencia física. ¿Cuáles son esos adjetivos? El adjetivo de opinión, el adjetivo de talla y el adjetivo de forma. Incluso puedo decir la edad, ¿verdad? Podemos decir que ella es joven. She is young. She is young. Pero en vez de decir todas estas oraciones por aparte, she is short, she is pretty, she is slim, she is young, podemos decir she is y ordenar todos esos adjetivos de acuerdo al orden que nos están comentando. Entonces yo primero los organizo. ¿Cuál de todos esos es el adjetivo de opinión? Young. ¿Joven? ¿Será que joven es una opinión o qué adjetivo es ese? ¿Cuál es el adjetivo de opinión? Pretty. Pretty significa bonita. Y eso es una opinión. Para mí puede ser bonita, para otra persona puede ser fea. ¿Qué? Entonces, pretty entraría primero porque es un adjetivo de opinión. Luego nos dicen que debemos poner el adjetivo de talla. ¿Cuál de esos me dice el tallaje de esta chica? ¿Qué tan alta, qué tan bajita es? ¿Cuál es? Slim. No. Short. Bajita, ¿cierto? Ella es bajita. Short me indica la talla. Ahora la forma. La forma me la da el peso, ¿cierto? En el cuerpo humano la forma me lo da el peso. Entonces si es gorda, si es flaca, aquí ponemos slim porque estamos hablando que es delgada. Y un adjetivo de edad. ¿Qué adjetivo me dice la edad? Joven. Entonces ya organicé los adjetivos. Debo decirlos de esta forma. Pretty, short, slim y young. Como ya los organicé, aquí al final yo debo poner un noun, un nombre que se relacione con esta persona. Entonces ese nombre de esa persona va a ser un sinónimo, una característica de ella. Si estamos hablando que es ella, pues puedo buscar palabras sinónimas como chica, como mujer, como niña, como la profesión que ella tenga, estudiante, abogada, actriz, enfermera, whatever. Entonces, aquí la palabra que ponemos al final debe relacionarse con la persona que yo estoy describiendo. Y ahora, ¿qué nos hace falta para crear la frase completamente? El artículo o el determinante. En este caso, el determinante
se pone acá, y como estamos hablando de que es una niña, entonces yo pongo a o an, pero debo acordarme las reglas para poder poner el a o el an. Aquí, ¿cuál de los dos pongo? ¿A o an? A. A, porque la palabra que viene a continuación es una consonante. Very good. Y ya, todo esto que acabamos de poner acá es una frase adjetival. Una adjective phrase. ¿Y qué es una frase adjetival? Es una frase que me ayuda a describir en una sola oración varias características de una persona. Entonces mira, en vez de decir she is short, she is pretty, she is slim, she is young, yo digo she is a pretty, short, slim, young girl. Ella es una chica bonita, bajita, delgada y guapa. O bonita, bajita, delgada y joven. O joven, delgada, bonita, bajita. En español la traducción no importa, en inglés debo respetar el orden. ¿Ahí? ¿Sí entendiste? Sí. Good. Esto lo hacemos cuando hablamos del verbo to be y cuando estamos hablando de la apariencia física. La apariencia física se pregunta con la pregunta what does she look like o what do you look like. Las otras dos las vas a conocer más adelante. Pero miremos acá. Ahora con el verbo to have, ¿qué hacemos? Con el verbo to have, yo voy a describir las características físicas, pero de las partes del cuerpo. Entonces me voy a especificar mucho más. Me voy a ir mucho más a profundidad. E igual forma va a ocurrir que como ocurrió con el verbo to be, que yo voy a poder utilizar las frases adjetivales para hablar de las partes del cuerpo, solo que en este caso, en donde yo pongo el nombre o la característica relacionada a la persona, pues yo voy a hablar es de la parte del cuerpo. Ahora, con las partes del cuerpo, yo puedo hablar acerca de una opinión, puedo hablar acerca de la talla, puedo hablar acerca de la forma, puedo hablar acerca de la edad de la parte del cuerpo. ¿Qué dices tú? Primero la opinión. Primero una opinión, primero la talla, primero la forma, pero ¿qué me dices? ¿Será que yo para hablar de una parte del cuerpo necesito hablar de la edad? No, ¿cierto? Entonces, la edad es uno de esos adjetivos que no podemos usar con las partes del cuerpo, porque las partes del cuerpo son igual de viejas que uno, a menos que hayan sido un repuesto, ¿cierto? Que sea un brazo mecánico, que el corazón de un traspaso, de una, se me olvidó, transfusión, ¿no? Se me olvidó cómo se le dice cuando, de una donación de órganos, ¿sí? Pero con las partes del cuerpo yo sí puedo hablar de adjetivos de color, porque yo puedo decir el color que tiene esa parte del cuerpo, como lo es el cabello, los ojos, la piel, ¿verdad? Entonces, con las partes del cuerpo yo puedo hablar de una opinión, de una talla, de una forma y de un color. Pero en este caso vamos a usar es al verbo to be. Entonces, fíjate, al verbo to have. Vamos a decir que que ella tiene cabello. Sí, tenemos cabello. Esa oración pues no me dice mucho. Ah, bueno, ¿cómo es el cabello de ella? A ver, dame características, dame una opinión que tengas acerca del cabello de esta chica. ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo? Brown. Opinión. Okay. Pero bueno, eso que me dijiste es color, ¿cierto? Entonces, she has brown hair, tiene cabello castaño. Y pusimos la palabra brown antes de la palabra cabello porque sabemos que los adjetivos van de primero, ¿cierto? She has brown hair. Ahora, dame una opinión. ¿Qué opinas acerca del cabello de ella? ¿Cómo lo tiene? Bonito, feo, hermoso. Bonito, entonces pretty. She has pretty hair, tiene cabello bonito. Dame la talla. Se podría decir que es, no sé,
mediano, para no decir largo. Yo creo que lo tiene largo, ¿cierto? Cuando hablamos de mediano es como a los hombros. Ok, Entonces, hablemos de cómo dice largo en inglés. no se dice large, ¿cierto? Sí y no. De tareita te va a quedar identificar cuando dices large, cuando dices long. Por el momento decimos long. Long hair. Voy a ponerle aquí en la fichita para que todos los que vean esta grabación busquen la tarea. Definir la diferencia entre large y long. ¿Cuál será la diferencia? Large y long. Diferenciar entre large y long ahí como tareita. Now, tenemos el cabello largo. She has long hair. Tiene cabello largo. Good. ¿Y qué nos falta hablar? La forma. ¿Cómo es la forma del cabello? ¿Cómo se lo ves? Ondulado. Ondulado. Entonces en inglés decimos she has, ella tiene wavy hair, cabello ondulado. Esa es la forma de decir ondulado en inglés. Fíjate, de nuevo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 sentences, 5 oraciones para describir una sola parte del cuerpo. Entonces imagínate que a ti te digan, tiene que describirme detalladamente a una persona. Nos salen muchísimas oraciones porque tendríamos que decir 5 oraciones por cada parte del cuerpo. She has brown hair, she has pretty hair, long hair, wavy hair. Yo puedo resumirlas igual manera en una sola utilizando el orden de las frases adjetivales. Si decimos she has, ¿cómo me la ordenarías? A ver, she has, ¿cómo ordenarías esto? Estos adjetivos de acuerdo al orden que tienes allá arriba. ¿Cómo quedaría? ¿Qué va primero? La opinión. ¿Cuál de todas esas palabras me da una opinión? Pretty high. Pretty, muy bien. Ahora, una talla. ¿Cuál de esos me da la talla? Long. Muy bien. ¿Qué sigue después de la talla? La forma. ¿Cuál es la forma? Wavy. Wavy. Y me dice finalmente el color. ¿Cuál es el color? Brown. Cuando yo ya haya ordenado todo, yo voy a ubicar ¿qué? El noun. Y en este caso el noun es las partes del cuerpo. ¿Y de qué parte del cuerpo estoy hablando? Cabello, ¿cierto? Y ya tenemos una sola oración que me resume todo. She has pretty long wavy brown hair. ¿Qué le hace falta de acuerdo a la anterior frase que vimos? ¿Qué cosita le hace falta? El A o el A. Muy bien, pero resulta que con las partes del cuerpo, chicos y Carolina que estás acá conmigo, con las partes del cuerpo no necesitamos poner el A o el AN. Solamente cuando vayamos a hablar de los siguientes grupos es que podemos poner el A o el AN. Solo con estas palabritas vamos a usar con la nariz, con la boca. ¿Por qué? Porque es una sola nariz, es una sola boca, ¿cierto? Con la lengua, con el ombligo y por supuesto con la zona genital. ¿Qué? Porque pues es una sola. Solo con estas palabritas es que podemos nosotros decir el A o el AN. Solo con ellas. Para el resto de las partes del cuerpo no necesitamos poner A o AN. Ponemos al contrario. Si el objeto es incontable, como el cabello, porque es tanto cabello que no lo puedo contar, va solito en singular, pero si es una parte del cuerpo que está en par o que tiene más de uno, pues ponemos la palabra en plural, como los ojos, las orejas, el pecho, los brazos, los dedos, las piernas, ¿cierto? Diríamos estas palabritas en plural. So, girl, esta es la forma en como nosotros hablamos usando frases adjetivales con el verbo to be y con el verbo to have para describir la apariencia física de las personas. Good. Para hablar de la apariencia física con las partes del cuerpo, yo tengo que aprenderme pues las partes del cuerpo y aquí en el vocabulario vas a encontrar todo, los diferentes tipos de cabello, los tamaños, las formas, los colores de ojos, de cejas, de nariz, de orejas,
formas del cuerpo, formas del rostro y vocabulario en general. Entonces aquí tienes todo el vocabulario que necesitas para poder construir oraciones que describan físicamente a una persona. Right? Now, ¿cuál es el otro temita que tenemos acá? La pregunta, what is she like? Esta pregunta se refiere a la personalidad y debemos hacer una diferencia muy grande entre lo que es la personalidad y las partes del cuerpo, ¿sí? Cuando a ti te dicen, ¿cómo es María? Pues en español esa pregunta es ambigua porque me pueden decir cómo es en su personalidad y cómo es en su apariencia física. En inglés no podemos confundir las preguntas porque la primera, la apariencia física, la que aprendimos ahorita, fue what does she look like? O what do you look like? Para referirte a usted. What do you look like? Esta es la pregunta para la apariencia física y dentro de las descripciones físicas no hablamos de nada que tenga que ver con personality. No decimos que inteligente porque eso no es físico. No decimos que tonta, que estúpida. Bueno, todas las características que me refieran a la mente, ni a cómo se comporta la persona en la sociedad. Que digamos, ay, es que es tímida. No, eso es su personalidad. No entra dentro de la apariencia física. ¿Qué otra cosa no entra dentro de la apariencia física? La ropa y los accesorios, porque tú dices, ven, pero ¿cómo es tu novio? Ah, él usa gafas. No, eso no es su apariencia física. La apariencia física exclusivamente las partes del cuerpo. ¿Listo? Cuando nos hablan de personalidad, tampoco entra lo físico. ¿Cómo es la personalidad? ¿Es gordito? No, eso no tiene nada que ver con la apariencia de personalidad. ¿Good? Y finalizamos con la última pregunta que se nos confunde, que es el how are you o el how is she. Recuerden que esta pregunta describe el momento de la persona, el estado en el momento en el que se encuentra. Está hambrienta, está sedienta, está enferma, está triste, está feliz. Las tres preguntas tienen que ver en la descripción de las personas, pero en tres aspectos diferentes. La primera, what is she like? La personalidad, la forma en cómo es esta persona constantemente. Es una persona extrovertida constantemente. ¿Cómo está en este momento la persona? Está triste. Solo en este momento. How is she in this moment? Y la apariencia física finalmente, el what does she look like? O what do she look like? Good? So, there we have las tres formas en cómo podemos describir a las personas de forma completa. Y este es el tema de esta semana. Good. Vamos a ver un último videito para reforzar lo del orden de los adjetivos, de cómo escribirlos en oraciones y con ello terminamos la clase de hoy. Right? Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? No, señor. Good. So let's see the video. Es que borraron un video tan bonito que había. Vamos a ver si lo logro encontrar, porque se explica súper bien el orden de los adjetivos con oraciones, con todo súper clarito, pero este que te iba a mostrar no te lo muestro porque ese habla del orden británico, ¿sí? Y nosotros dentro del examen y todo vamos a estar manejando el orden americano. Por eso no te lo seguí mostrando. Adjectives. Algo borraron ese video. Voy a buscarlo dentro del material que trabajé el semestre pasado y lo voy a montar en mi plataforma para que lo tengan. Porque era muy, muy bueno. Order of adjectives. Vamos a mirar este. Aquí hay varios ejemplos. Mira que aquí en la parte de arriba te va a mostrar cuáles son los componentes de una frase. Aquí estamos viendo solo esa frase adjetival. Now, no es que todo el tiempo tengamos que
poner los 10 adjetivos, pero si nos ofrecen 3 o 4 adjetivos máximos, que son los que podemos ver comúnmente en una oración, debo organizarlos de esta forma. Order of adjectives. Video. Determiner, opinion, size, shape, age, color, origin, material, purpose, noun. A small red suitcase. The new blue silk t-shirt. An ugly wooden chair. So, fíjate cómo acá van mostrando el objeto y van definiéndolo con ciertas características. No tienen que ser todas, pero cuando hablo de una o dos o tres, debo respetar el orden sin importar en dónde estén o sin importar si son 2 o 3. Ejemplo, la camiseta es azul, es de seda, es nueva. Yo en español puedo decir una camiseta nueva azul de seda o una camiseta de seda azul nueva, el orden no importa, en inglés debo ponerlo de esta forma. Y fíjate ve aquí que los determinantes pueden ser el a o el an o el artículo da, como pueden ser cualquier cantidad de número que podamos definir como 7 carros viejos, ¿sí? O los cuantificadores que más adelante los vamos a aprender como algunos carros viejos, muchos carros viejos, etc. Kitchen table. Old French clock. Profe, no lo escucho. Ya, y te dije muchas cosas y no escuché. Que este video te lo voy a compartir de igual manera acá para que lo tengas, sin embargo, lo vas a poder ver dentro de las memorias de la clase que publico en anuncios. ¿Para qué? Para que le tomes pantallazo a eso y puedas tenerlo como de referencia para que hagas tu parcial y para que hagas tu quiz, tu tarea, ¿sí? Y vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? So, bye bye Carolina, thank you for coming y nos vemos el próximo sábado. Vale, profe. Acuérdate de escribirme por favor para el lunes poderte poner plazos extra para las tareas de todos los niveles, ¿listo? Sí, señor, yo le escribo temprano. Ok, bye bye. Bueno, profe, bye.